tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. Buen día, familia, bendiciones, bonito día para todos, para todas. Estamos comenzando de esta manera nuestro encuentro, ¿verdad? De cada martes, que se llama Biblia, Café y Oración, en donde compartimos un breve devocional, algo de la palabra de Dios, compartimos café. Este es el segundo mío del día. Yo creo que del otro lado había visto conectado a mi querido pastor Francisco Javier Goitía Padilla. No sé cuál número de café tendrá él, pero este es el segundo mío de esta mañana. Y también, obviamente, nos reunimos para orar, ¿verdad? Para presentar nuestras peticiones a Dios. Ya mismo les voy a comentar los motivos por los cuales orar, pero un motivo que nos provoca mucha alegría es saber que Birma está en el hospital ya en trabajo de parto. Así que aquellos hermanos, hermanas de San Marcos que están del otro lado, para que ustedes sepan que ya pronto estaremos celebrando, ¿verdad? Que llega un nuevo nieto para Pedro y para Maver. Oremos por ellos en lo que compartimos este rato juntos y juntas. Hace unos días yo compartí en la página de Facebook de San Marcos este texto del Salmo 37, versículo 26. Dice así: los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Lo leo de nuevo. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Y en esta mañana me gustaría compartir con ustedes unos breves pensamientos, ¿verdad?, acerca de la generosidad, que es uno de los valores del reino de Dios. Y incluso este domingo próximo, cuando estemos leyendo el Evangelio, Jesús nos trae una parábola de una gran fiesta de bodas que había organizado un rey. Y había invitado a gente de la ciudad, del pueblo, y esos invitados no quisieron ir. Pero este hombre tenía tanto deseo de celebrar, ¿verdad? Tenía un corazón tan generoso que mandó buscar toda la gente que hubiera en la calle para poder celebrar juntos con ellos y con ellas. Ese será parte del mensaje de este domingo. Pero una de las cosas en las que estaba pensando, ¿verdad?, que la actitud de los cristianos y cristianas hacia la generosidad nace del corazón mismo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que quien ha sido generoso desde la eternidad es Dios. Al regalarnos este mundo maravilloso en donde la vida se renueva, se recrea. Y leemos también en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan 3:16, aquel famoso versículo que todos hemos aprendido, ¿verdad? Los que estamos de niño en la iglesia lo aprendimos de muy chiquitos y chiquitas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios siempre ha buscado al ser humano, a los hombres y a las mujeres que habitamos este mundo, y dice el Nuevo Testamento que
primero Dios habló a través de los profetas y las profetisas. Mucha gente hizo caso, otra gente no. Pero en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado a través de su Hijo, a través de Jesús. Hace unos años yo leí una traducción católica de la Biblia que a mí me encantó, de ese versículo 16 del capítulo 3 de Juan, que en vez de decir porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ¿verdad? Esta versión decía porque Dios amó de tal manera al mundo que no paró hasta dar a su Hijo. Y ahí encontramos, ¿verdad?, la gran generosidad de Dios de darnos a Jesús como modelo, como ejemplo y especialmente, ¿verdad?, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que cuando hablamos de la generosidad como uno de los valores del reino de Dios, siempre tenemos que empezar diciendo que eso nace del corazón mismo de Dios. Y fíjense ustedes que todo el tiempo nosotros lo repetimos, ¿verdad? Especialmente cuando nosotros hablamos acerca de la gracia, que es ese favor inmerecido que viene de Dios, el regalo que viene de Dios. Nuestro encuentro, que es un encuentro de gracia, provocado por el Espíritu, ¿verdad? Nuestra comunidad que se reúne alrededor de la palabra y los sacramentos, y ese evento es un evento de la gracia de Dios. Entonces vamos descubriendo cuando caminamos la vida que todas las cosas que nos pasan son cosas que emanan de ese corazón amoroso, dadivoso de Dios. Claro, y entonces el desafío para nosotros es el desafío de la generosidad. Y quiero ser bien honesto y quiero ser claro con ustedes. Cuando yo hablo de la generosidad de los cristianos y cristianas, no me estoy refiriendo única ni exclusivamente a cuestión de dinero, ¿sí? A cuestión de bienes. Si bien con nuestros bienes nosotros aportamos a la iglesia y al crecimiento, al mantenimiento, y queremos que el reino de Dios siga estando presente entre nosotros, pero si limitamos nuestra concepción de la generosidad a solamente a una cuestión de dinero monetaria, pues nos quedamos ahí, nos quedamos tuertos, mancos y cojos, porque cuando nosotros leemos el Evangelio nos damos cuenta que este principio del reino, de la generosidad, abarca muchos aspectos de la vida, no solamente el del bolsillo. Y yo les quiero invitar a ustedes que me acompañen a leer una historia muy conocida por nosotros, ¿verdad? Que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37, y es la famosa historia del buen samaritano. Hoy voy a leer de esta versión que a mí es una de las que me gusta mucho para los devocionales. Se llama La Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Es una versión muy sencilla de leer y muy bonita. Escuchen lo que dice el texto. Entonces, un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano,
que viajaba por ahí, llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otro sorbito. Esta es una historia archi reconocida, ¿verdad? Y siempre cuando la leemos, como yo les decía en encuentros pasados, siempre surge algo nuevo, ¿verdad? El texto de la Biblia, especialmente en el Evangelio, tiene esa maravilla que podemos leer el mismo texto toda la semana y cada día el Evangelio nos va a traer algo nuevo y algo refrescante para pensar. Cuando el predicador y la predicadora hace el ejercicio, ¿verdad?, de la exégesis, de empezar a estudiar el texto y qué está tratando de transmitir el autor a los primeros lectores, cuáles son las circunstancias alrededor, uno va descubriendo, ¿verdad? Va descubriendo muchas cosas que desconocía. Por ejemplo, cuando uno estudia la historia de los caminos alrededor de Jerusalén hace 2000 años atrás, eran caminos muy peligrosos, porque esos caminos estaban llenos de ladrones que atacaban a la gente. Imagínense, todos pueblitos alrededor y de gente que iba hacia la capital, ¿verdad?, donde se concentraba el poder político y religioso, de la misma manera en que pasa hoy, ¿verdad?, cerca de las grandes ciudades, especialmente en los grandes países, hay áreas que son muy peligrosas. Bueno, hace 2000 años los caminos alrededor de Jerusalén eran muy peligrosos. Y Jesús, que está contando esta historia, conoce, ¿verdad?, lo que sucedía alrededor de estos caminos. Y en esta historia hay un hombre que no conocemos su identidad, no sabemos de qué pueblo era, pero que por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues lo cogen unos ladrones y le dan pam y lo dejan medio muerto. Y ahí la narración se pone interesante, porque quien primero pasa, ¿verdad?, y ve este hombre que está tirado es un sacerdote, es una persona que conoce la ley, ¿verdad?, una persona que es devota, que conoce lo que dice el Levítico, que conoce lo que decía Dios acerca de amar a la gente. Pero o estaba apurado o tenía miedo, no sabemos, ¿verdad? Siguió de largo. ¿Por qué yo digo que el miedo puede ser uno de los factores que impidió que este hombre se acercara? Bueno, también, como pasa hoy en muchos lugares, a veces había gente que fingía también que estaba malherida, tirada en el piso, y eso era aprovechar para robar también. Una posibilidad es que tuviera miedo, otra posibilidad es que estaba apurado, y hizo como que no vio. La cosa es que no lo atendió. En segundo lugar pasa el levita, que el levita era parte de la aristocracia de Jerusalén, también, ¿verdad?, un servidor del templo, una persona importante, también una persona consagrada, una persona religiosa, pero tampoco le hizo caso, siguió de largo. Razones, vamos a poner las mismas, ¿verdad? Quizás estaba apurado, quizás estaba llegando tarde a su turno en el templo, ¿verdad?, para cantar y hacer las cosas que hacían los levitas, quizás le dio miedo, no sabemos.
Pero la historia no termina ahí, porque ahí viene un personaje que pertenece a un pueblo históricamente enfrentado, ¿verdad?, con los judíos, especialmente los de Jerusalén, y que son los samaritanos, ¿sí?, medios emparentados con los judíos, pero separados históricamente, religiosamente. Ellos tenían su propio templo y su propio monte en donde oraban, no iban a orar a Jerusalén, y eso pues causó muchas fricciones. El Evangelio también nos cuenta algo acerca de esa fricción entre los pueblos, y los judíos, que eran el pueblo escogido y así mismo, ¿verdad?, se identificaban, pues despreciaban a los samaritanos y los tenían por menos. Imagínense, ¿verdad? Nuestros pueblos han sufrido históricamente el problema del rechazo, de la marginación y del racismo. Y yo como argentino puedo hablarle acerca de los pueblos a los que nosotros en nuestro inconsciente colectivo y por cuestiones culturales rechazamos, pueblos que están al lado de nosotros, como el pueblo chileno, como el pueblo brasileño, por causa del fútbol. Mira qué tontería, ¿verdad? Rechazar a un pueblo por causa de un juego. Pero eso es así, y por las razones que sean. Entonces, un ejercicio bueno, ¿verdad?, que nosotros hacemos es pensar cómo esa idiosincrasia, esa manera que hemos tenido de crecer y de mirar a nuestros pueblos alrededor y despreciarlos porque los consideramos menos, siempre volvemos a estas historias del Evangelio que nos enseñan que a veces cuando más lo necesitamos, la ayuda llega de la mano de la gente menos esperada, incluso de la gente que nosotros rechazamos. Se los dejo ahí para que lo piensen. Pero llega este samaritano. Y este samaritano que ve a este pobre hombre ahí tirado en el piso, él sí tuvo lo que los otros dos no tuvieron. Y que es la compasión, ¿verdad? Este sentir con la pasión. Y se acercó a este pobre hombre y vio que estaba todo roto, todo malherido. Y el texto es maravilloso porque él no solamente tuvo un gesto momentáneo de cuidado. Hay un proceso de curación que se da en el texto, que no es simplemente con el encuentro y sigo caminando. Es el encuentro, el tratar de curar las heridas, de subirlo a su animal, ¿verdad?, con el que él venía, de llevarlo a una posada, de hacerlo descansar, de quedarse ahí y al otro día de pagar con 2 monedas de plata, ¿verdad?, lo que haya costado. Me imagino que esa posada estaba buena porque eso costaba caro. Lo dejó en el Ritz-Carlton. Y no solamente eso, sino la promesa, ¿verdad?, de que si habían más gastos, que lo pusieran a su cuenta, que cuando él regresara, él iba a pagar. Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Y esto me da pie a seguir hablando de la generosidad como lo venía haciendo. Porque este hombre que fue movido a misericordia, tuvo, ¿verdad?, unas acciones. Esas acciones buscaban el bien, el bienestar, la salud, la recuperación de esa otra en necesidad. Ahí nos damos cuenta que la misericordia, o como yo dije al inicio, ¿verdad?, la generosidad es uno de los valores del reino de Dios. Y no necesariamente nosotros tenemos que sobreabundar en recursos para ser generosos. Porque nosotros no solamente somos generosos con nuestros recursos económicos. Nosotros somos generosos con nuestro tiempo, como hizo el samaritano. Somos generosos con nuestro cuidado por el otro y por la otra. Somos generosos al proveer espacios de recuperación
de curación, somos generosos con nuestro compromiso por el bienestar de ese otro o de esa otra en necesidad, y damos la milla extra, como hizo el samaritano, ¿verdad? Que pagó esa noche de posada, pero que se comprometió a pagar si el pobre hombre todavía necesitaba más tiempo de recuperación a su regreso. Entonces ahí podemos, ¿verdad?, pensar cómo el texto del Evangelio nos habla a la mente, al corazón, y qué aspectos cómo trabaja el Evangelio con aquellos aspectos de nuestra personalidad para finalmente hacernos más parecidos a Cristo, ¿verdad? San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le dice que él está predicando hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo creo que esa es una labor del Espíritu que hacen nosotros. Porque cuando nosotros somos generosos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, poniendo el cuerpo, ¿verdad?, con nuestro compromiso, con nuestra constancia, con nuestra solidaridad. Y fíjense que no estoy hablando solamente de la congregación, de la iglesia. Estoy hablando de nosotros como seres que habitamos en un espacio, en un etos, en un topos acá en Puerto Rico, y tenemos relaciones con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra gente en el trabajo, con nuestros compañeros de estudio universitario o donde sea. Tú y yo tenemos, ese es el llamado de nuestro sacerdocio universal, es el reclamo que hace las aguas del bautismo sobre nuestra vida cada día. ¿Qué tan parecidos al Señor somos? ¿Cómo ese carácter de Cristo se está formando en nosotros? De tal manera que yo puedo decir, sí, caramba, yo creo que Dios está haciendo algo bueno conmigo, porque yo veo que hoy soy menos egoísta que el año pasado, estoy menos aferrado a las cosas que el año pasado, y espero el día de mañana pues ir progresando en la vida cristiana, en ser más parecido a Cristo, en dar mejor testimonio de la fe, no solo a través de la palabra, ¿verdad?, como yo insisto mucho, con la boca su mamey. No solo a través de la palabra, sino que a través de nuestras acciones, ¿verdad? A través de nuestro compromiso cristiano de unos con otras. Quiera Dios ayudarnos, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo en necesidad, ser movidos a la misericordia y ser movidos a la generosidad. Una cosa importante, en estos tiempos, ¿verdad?, de redes sociales, en estos tiempos de internet, en estos tiempos de Facebook, de Twitter, de YouTube y toda la cosa. El aplauso de los otros y de las otras ya es la recompensa para quien es generoso y necesita del reconocimiento de otros. Pero yo creo mucho en lo que dice el Evangelio cuando Jesús nos advierte que si tú le das a otro o tú le das a otra, mira, es mejor que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda y viceversa. Que nuestra generosidad sea conocida por Dios. Eso es lo importante. Porque, como dice el Evangelio, el Padre que nos ve en lo secreto es quien nos recompensará en público. Pero eso es algo de Él. Nosotros no tenemos que ver con eso. Quiera Dios, ¿verdad?, que cada día sigamos dando los frutos del reino de Dios, los frutos de la familia de Dios. Y que seamos conocidos por ser gente generosa, gente solidaria, gente hospitalaria, gente que puede dar la milla extra. Yo creo que todos y todas queremos un mejor país,
más allá de nuestras ideas dentro del espectro político, ¿verdad?, amplio que tenemos, y nuestras congregaciones son un reflejo de la sociedad, porque dentro de la iglesia hay gente de todos los partidos, de todos los colores. Pero si queremos de verdad que esto cambie para mejor, nos toca a nosotros hacer nuestra parte, no solo reclamar, ¿verdad? Y yo creo que es muy justo el reclamo de honestidad, de compromiso, de entereza, de valor que nosotros hacemos a nuestros gobernantes, y eso está muy bien. Y aquellos que vayan a gobernar también los vamos a señalar y les vamos a decir que hagan las cosas bien. Y para eso estamos nosotros, para dar testimonio de cómo que Dios nos ayude para hacer las cosas bien. Yo creo que hay un poco de dificultad en la transmisión, ¿verdad?, esta mañana. Yo espero que se solucione rápidamente. Y yo quisiera pasar, antes de la oración general, que juntos y juntas compartamos una canción que compartimos este domingo pasado, que se llama Las manos de tus hijos. En lo que la compartimos y escuchamos, yo chequeo si puedo arreglar los problemas de transmisión y volvemos para la oración. ¿Qué les parece? Vamos allá. Simples, sin trabajo y sin pan, manos que se quedan fuera, excluidas sin razón, son las manos de tus hijas, Señor. Anciano, resistencia sin edad, y de niños que sueñan libertad, manos que llenas de vida se resignan a perder, son las manos de tus hijos, Señor. Solidarias que se unen en amor, buscan paz, justicia y plenitud, manos que esperan un tiempo y alegrías de canción, son las manos de tus hijas, Señor. Que esperan un tiempo de alegrías de canción, son las manos de tus hijas, Señor.
Muy bien, estamos aquí. Gracias por sus mensajes y por avisarme que todo está marchando muy bien y normalmente. Pensaba en unas palabras que me envió Gilbert a través del WhatsApp. Él estaba leyendo Filipenses 4:5, donde dice que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. ¿Viste? Qué apropiado para nuestra reflexión del día de hoy. Así que les quiero invitar a que oremos en esta mañana, familia. Siempre, ¿verdad? Tenemos muchas personas en nuestra mente, en nuestro corazón. Vi Denise González, que estás del otro lado. Feliz cumpleaños. Estos días fue tu cumpleaños. Que el Señor te bendiga mucho. Oramos por el pastor Rafa Vélez, que ha estado un poquito quebrantado de salud. Está en su casa, gracias a Dios. Oramos por su hijo Edgar, que también ha tenido un problema de salud la semana pasada y se sigue recuperando. Como les dije, Vilma está desde temprano esta mañana allá en Atlanta, en el hospital, en su lucha, en su trabajo de parto. Le pedimos al Señor que la bendiga a ella, que bendiga a Carlos, que bendiga a sus papás que están allá acompañándola también, y a toda la familia de San Marcos que está expectante por el nacimiento de este niño, que va a ser el hijo, el nieto, el bisnieto de todo el mundo. Oremos también por Mari Rosa. Ustedes saben, como mencioné el domingo, Mari Rosa perdió a su papá hacia el fin de la semana pasada, don Modesto Rosado, y le abrazamos, ¿verdad?, con nuestra oración, con nuestro cariño, y siempre les pido también que continuemos orando por Chiqui, continuemos orando por Margarita Mulero. Hablé con ella este fin de semana y Margarita va a viajar para estar allá en Estados Unidos un tiempo en la compañía de su hija, de su nieta. Yo creo que le va a hacer muy bien, ¿verdad?, en este tiempo de duelo. Así que maravillosamente, que sea un buen tiempo para ella. Y presentamos, ¿verdad?, nuestras peticiones. Un abrazo para Luis, Denise. Oremos juntos y juntas. ¿Qué les parece? El Señor sea con ustedes. Querido Dios, en esta mañana especial te quiero dar gracias por cada persona que está del otro lado, acompañando este espacio virtual, pero que es el espacio en donde tú te haces presente para hablar, para consolar, para acompañarnos, para fortalecernos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exhortación que siempre viene de ti en medio de nuestro pecado, de nuestra insuficiencia, de nuestra debilidad. Pon en nosotros un espíritu y un corazón nuevo, como decía el profeta, y haz de nosotros gente generosa, gente solidaria. Transforma nuestra manera de ser para ser más parecida a la tuya. Te damos gracias por el gran regalo de habernos dado a Jesús y por el gran privilegio que tenemos de poder llamarnos tus hijos y tus hijas. Te pedimos, Señor, que tú abraces ahora mismo con tu espíritu a las personas que mencionamos, a aquellos que están tristes para que tú les consueles, a aquellos que están enfermos para que tú les sanes y les acompañes. Y pedimos, Señor, por toda nuestra familia extendida, por toda la gente que ahora coloca su corazón delante de ti y pide por sus peticiones y por su gente querida. A ti, oh Señor, encomendamos a todos y a todas aquellas por las cuales oramos, confiando siempre en tu misericordia. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Siempre es un privilegio y una alegría poder compartir este tiempo con ustedes y saber que están del otro lado. Así que le pido al Señor que les bendiga y que el Señor les siga dando fuerza para hacer su voluntad en este día y en los que vendrán. Nos vemos, familia. Hasta luego.